¿Me confirman si se ve, por favor? Sí se puede ver, doctor. Gracias. Bien. Hablar de micosis pulmonar nos trae a la mente hongos, enfermedades infecciosas producidas por hongos. Pero no es tan simple decir por hongos, porque como ustedes van a ver, existen diferentes tipos de micosis que requieren tratamiento también diferente. Por eso es bueno que se quede este concepto. Las enfermedades de micosis pulmonar son enfermedades producidas por hongos, pero de diferentes tipos que se tienen que reconocer para poder hacer el tratamiento oportuno. Entre los más comunes hablamos de aspergilios, criptococo y cándidas. Y en 8% entre otros que pueden ser histoplasmosis, blastomicosis, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis o cigomicosis. Y fíjense que la incidencia puede ser baja, decimos de un 3 a un 56% en grupos de riesgo. Y eso nos lleva a pensar quiénes son los grupos de riesgo. Primero, características de comorbilidades. Comorbilidades crónicas o enfermedades agudas también, por ejemplo, una hepatitis fulminante. Entonces, si ustedes se fijan, el común denominador son que las defensas no están buenas, ya sea porque usa medicamentos para evitar el rechazo de trasplante o porque tiene latente un citomegalovirus o porque sus plaquetas están mal, una trombocitopenia por un problema hematológico, o un paciente renal en diálisis, o un paciente diabético, o el tipo de trabajo que pueda realizar. Entonces, ahí puede, con esas características del factor de riesgo, pues no es fácil que podamos identificar cuál es el agente etiológico, cuál es la micosis que está presente. Porque aquí quiero que vuelvan a su mente a lo que anotamos siempre en el pizarrón. Habana, basta. Anotamos siempre en el pizarrón esos 3 círculos. Uno, el huésped, otro, el agente y otro, el medio. No es lo mismo vivir en la zona urbana que vivir en la zona rural, ya que el tipo de micosis puede variar. Y su clínica no es tan específica como podamos definirlo, es un hongo, porque tienen que sumar la clínica del paciente con la enfermedad de base que tenga y luego sumar las manifestaciones de este proceso. Cuando en lo habitual es que muchas veces confundimos con la tuberculosis por las características de pérdida de peso, por la característica del cuadro no es tan agudo, puede haber diaforesis, puede haber manifestaciones de condensación. De ahí que no es fácil, aunque el hecho es factor de riesgo, me va a indicar la posibilidad de que, ¿es tuberculosis o es una micosis? Entonces, para confirmar, la imagenología nos puede ayudar cuando la lesión es grande, pero a veces la lesión es pequeña y la imagenología no nos ayuda mucho, de ahí que tenemos que irnos a pruebas bacteriológicas, ya sea por cultivo que demoran bastante o por prueba rápida como una reacción en cadena polimerasa o un IDR o una ELISA, por ejemplo, cuando es serológico. Y en ocasiones, que es el ideal, es tener un examen directo, ya sea por el análisis de esputo, por el cultivo o por la biopsia, ¿sí? Entonces,
de este arsenal de medicamentos que aprendimos en farmacología, ¿cuál voy a utilizar? Y ahí tenemos que pensar además que estos medicamentos tienen riesgo de efectos adversos. Uno dice, no, voy a usar una última molécula que son del grupo de las caspofunginas. Pero ¿será que una caspofungina, que es una de las últimas moléculas antimicóticas, te va a ayudar para una paracoccidioide o para una blastomisis o para un histoplasma? No es tan simple, por eso lo ideal es tener claro qué hongo es sensible y a qué. Tomemos como ejemplo la aspergillosis, que es una de las principales en la ciudad en pacientes inmunocompetentes. No inmunodeprimido, fíjense, inmunocompetente, es decir, que todavía esa persona tiene características de defensa, pero aumenta más su incidencia en los pacientes inmunodeprimidos. La aspergillosis no es una sola. Por ejemplo, habíamos hablado del ABBA, aspergillosis broncopulmonar alérgica, por sus abreviaciones, AB. Esto parece un cuadro asmático, pero está relacionado con una respuesta inflamatoria a este tipo de hongo que pareciera ser un asma alérgica. Aunque si vemos en las imágenes, muchas veces encontramos una lesión tumoral que tiene una característica típica de un aspergilioma. Y en pacientes inmunodeprimidos, esta aspergillosis va a ir no solamente a la parte pulmonar. Desde el punto de vista epidemiológico, es menos frecuente que la cándida. O sea, en la ciudad, en los diabéticos es más común la cándida, pero hay una relación íntima del aspergillus con el VIH entre unas 5 a 7 por 1000. Uno dice, no es tan alto, 5 pacientes por cada 1000. Es frecuente apenas un 5% encontrarla en el tracto respiratorio. Y fíjense estas características relacionadas con la actividad laboral, relacionados con plantas, relacionados con aves. Y si tu paciente es un inmunodeprimido en trasplante, la mortalidad por esta micosis va a cerca del 60%. En los pacientes con fibrosis quística aumenta la frecuencia. Ya vamos a ir a ver que estamos entre un 10 a 25% de encontrar aspergillosis broncopulmonar alérgica. Voy a preguntarle en el examen, ¿qué significa ABBA? ¿Y cuál es su relación? Entonces, lo tenemos que tomar en cuenta porque no es ese paciente que solo lo vas a manejar con sus broncodilatadores. Entonces, desde el punto de vista, ¿por qué nos provoca tanto daño en el organismo? Y es que se ha encontrado que hay un cambio a nivel de ciertas proteínas. Por eso que en las micosis siempre van a encontrar en los resultados la prueba de la galactomanano, porque hay una relación, que es una proteína similar al Hedgehog, términos que hemos aprendido en proceso fisiopatológico. Y tiene otra característica que inhibe las características de los movimientos de los cilios. Esto favorece la adherencia, pero también afecta la elastina, afecta la elastasa, que son los que mantienen esa estructura de los alveolos y que hay que tomar en cuenta el sinergismo que hace con la pseudomonas. ¿Tiene alguna característica especial la aspergillosis? ¿Será que la podemos diferenciar? Cuando tenemos características similares a una tuberculosis radiológicamente, pero no hay un COMBE, es un inmunodeprimido, y además se relaciona con una sinusitis, hay que pensar en la aspergillosis. Y tiene un parámetro pulmonar que se puede reconocer. Las características clínicas, muchas enfermedades tienen fiebre, muchas tienen tos, muchas tienen dolor torácico, puede haber disnea. Hasta aquí no decimos si es una neumonía, pero
la debo sospechar por las características del estado inmunológico. En cambio, es más fácil cuando se disemina porque de pronto ese paciente comienza a presentar alteraciones en diferentes partes del cuerpo y las sospechas por las características de las lesiones, por ejemplo, cutáneas, de pronto no es lo habitual el comportamiento con otras bacterias, entonces tienes que pensar la posibilidad de este hongo que puede estar. En cambio, cuando tenemos la característica de un aspergilloma, pues es mucho más fácil porque esta imagen radiográfica o tomográfica, dependiendo de qué tengas al alcance, es como una cavidad, una imagen central y rodeado por una zona capsular. Entonces, si tengo esas características, pues más fácil el diagnóstico. En cambio, cuando estamos con el APA, con la aspergillosis broncopulmonar, aquí fíjense que las imágenes casi no encuentro mucha alteración. ¿Y cómo digo, por qué no está respondiendo con el broncodilatador? Si fuera un asma debería haber responder. Hay antecedentes y fibrosis quística, miramos la inmunoglobulina, especialmente la E va a estar elevada, igual que en algún tipo de asma alérgica. Pero el no antecedente y no respuesta apropiada al broncodilatador nos hace sospechar en este tipo de micosis como es la histoplasmosis, ¿sí? Entonces la sospecho con la clínica, voy a pedir un cultivo, especialmente con saburó con antibióticos para quitar las otras bacterias. Esto lo puedo obtener de cualquier tipo de fluidos o tejidos y hay un examen directo de un 10% de posibilidad con peróxido, hidróxido peróxido. Entonces, sospecho, voy a pedir las pruebas de alergia, IgE, IgE, y puedo tratar de confirmar con una prueba serológica de una ELISA para especialmente donde hay un antecedente de fibrosis quística. Un Western blot puede ayudar y la reacción en cadena polimerasa, la PCR famosa, permite detectar de manera temprana, pero no siempre la puedes hacer esa prueba. Así que, lamentablemente, la invasiva solo cuando el paciente fallece. Y por favor tomen en cuenta, antígeno con galactomanano en suero es la manera de prospectiva para tratar de determinar, pero recuerden que hay un falso positivo, especialmente cuando se usan beta-lactámicos contra gérmenes inhibidores de beta-lactamasa, es decir, que no es 100% su especificidad. Pero si encontramos la imagen tomográficamente, cuando hay la suerte, pues ahí está más fácil. ¿Y qué esquema de tratamiento? Fíjense, no es como un paciente común. Estamos hablando de 3 meses a mantenerlo si el paciente es un inmunodeprimido, ya que en esos pacientes que tienen procesos crónicos cavitarios y son inmunodeprimidos, el tratamiento va a ser de manera permanente, ¿sí? ¿Qué le doy? Si el cuadro inflamatorio está fuerte, vamos a usar corticoides, ¿sí? Metilprednisolona, 1 miligramo por kilo. Si no tengo metilprednisolona, voy a usar hidrocortisona, 100 miligramos cada 8. Si no tengo hidrocortisona, voy a usar dexametasona, el que tenga. Y vamos a usar como antimicótico un imidazol, que es el itraconazol. En el caso de lesiones de tipo respiratorio, tendré que hablar al cirujano y además usar, aparte del itraconazol, voriconazol o anfetericina. Por favor, no voy a combinar estos 4. Esto lo aprendimos en farmacología. Defino cuál voy a usar. Si voy a usar anfotericina porque no me responde al itraconazol o porque es alérgico, aquí de preferencia la voy a usar la anfotericina liposomal, un poquito más caro. Queda como alternativa voriconazol o caspofungina. ¿Cuándo decido cuál usar? Dependiendo de la respuesta del paciente, dependiendo de sus cuestiones económicas. La candidiasis, más frecuente que la histoplasmosis, lo vemos mucho, esas placas blanquecinas en los pacientes diabéticos, inmunodeprimidos, son los más comunes de encontrar.
Hay factores de riesgo de los grupos etarios, las características de inmunosupresión, y deben recordar que como es normal de encontrar en la piel, en las mucosas, solamente que no prolifera porque nuestro organismo está con unas defensas apropiadas, no lo deja. En cambio, cuando hay un desequilibrio en la flora o alguna enfermedad que provoca alguna alteración de ese estado inmunológico, pues vamos a tener. Una característica cuando es broncopulmonar, fíjense, la clínica, algo que ayuda a sospechar es el tipo de expectoración. Es una expectoración amarillenta, verdosa, o sea que decimos que es purulenta, pero con características mucoide o gelatinosas. No hay mucha diferencia con otro grado, ¿sí? Esta puede ser aguda o grave, va a depender del estado general del paciente. Inclusive podemos encontrar un derrame pleural que no es lo habitual. La radiografía nos orienta un poco. ¿Por qué? Porque hay un engrosamiento peribronquial y hay signos de imágenes de fibrosis lineal, pero no es específica. En ocasiones podemos encontrar como si fuera una neumonía con características de intersticio, pero la clínica es diferente. Si yo les muestro esta tomografía, ¿ustedes pensarían en hongo? No, lo primero que van a pensar, se trata de una típica, se trata de un COVID, se trata de una influenza. Fíjense, es muy parecida a la paciente que estamos viendo recientemente. Es menos frecuente en las cavitaciones, pero hay que sospecharlo. De ahí que le pedimos una prueba directa para determinarla, un cultivo, podemos hacer las pruebas de reacción con inmunofluorescencia, como ser la canidina, y se puede pedir un test de ELISA o una fijación de complemento cuando la sospechamos. ¿Qué le doy? Le damos anfotericina, de preferencia. De preferencia la liposomal, aunque sea muy caro. No voy a entrar mucho en los detalles, las dosis, pero siempre es menos de 1 gramo, menos de 1 miligramo, perdón, por kilo. Eso hay que tomar en cuenta. Otra micosis, la criptococosis. Esto generalmente lo adquirimos por inhalación. Está relacionado con los inmunodeprimidos también y relacionado con el HIV. Cuando hay un paciente con HIV, aparte de la tuberculosis, la criptococosis es el más frecuente de buscarlo. No voy a entrar en detalle de la bacteriología porque esto ya aprendimos en bacteriología qué características tienen estas levaduras redondeadas y generalmente se observa en ocasiones raras, generalmente son gemación simple, pero pueden haber por gemación múltiple. Esta hay que tomar en cuenta que las cepas tienen unas características que forman colonias muy parecidas a las cándidas. Por eso es importante la apreciación de un especialista en bacteriología. Dentro de estas candidiasis vamos a ver que tenés la neoforman, que contiene diferentes serotipos A, B, C y D. Los A y D son los que se identifican tipo VAR. Entonces, estos son importantes cuando nos los entregan porque nos va a orientar sobre la distribución de dónde viene el paciente. La diferencia bioquímica entre B y C es por las características de la forma de asimilar ciertas sustancias como el ácido málico o el bromotinol, etc. Son más características bioquímicas. En cambio, los serotipos A y D no presentan este tipo de reacciones y nos orientan mucho para ver de dónde estamos tomando, de qué zona, de qué tipo, porque esto puede darse una relación bastante cercana con plantas y aves, igual que la mucomercinosis, ¿sí? Entonces, siempre por inhalación en este grupo de candidiasis, y puede propagarse a cualquier parte del organismo dependiendo de las características del estado del huésped.
Entonces, estos criptococos debemos sospecharlos, especialmente cuando estamos con cuadros de meningitis. Entonces, afecta al pulmón, pero también afecta al sistema nervioso, muy común las encefalitis o meningoencefalitis, y también pueden haber lesiones en piel. No es como esas características de micosis típica por el cambio de coloración. Cuando hablamos del tipo respiratorio, habitualmente es asintomática y sin las manifestaciones específicas, y la radiografía a veces pareciera un pseudotumor por las masas o los nódulos que pueden ser únicos o múltiples. Relacionemos en pacientes con HIV cuando viene un cuadro de insuficiencia respiratoria fulminante. Entonces, ¿cómo hago el criptococo? Clínicamente no es fácil, pero sí tengo que pedir tinta china, especialmente el líquido cefalorraquídeo cuando hay un componente neurológico, y lo debo buscar cuando tengas un paciente con HIV. Entonces, estas técnicas nos van a orientar para tratar de encontrar estos antígenos anticriptococos para confirmar su presencia, ya que para confirmarlo requiere un cultivo, y además que estos cultivos pueden ser en diferentes tipos de medios, ¿sí? Y siempre como diagnóstico diferencial, tuberculosis pulmonar, ¿sí? Especialmente si el paciente es idático. Y dentro de este criptococo, uno de los diagnósticos diferencial tiene que ser con el Pneumocystis carinii, el que antes veíamos como a Hiroveshi, ahora Hiroveshi le queda más para los animales. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es la evolución? Va a depender de si tenemos solo pulmonar o hay pulmón con cerebro. Generalmente cuando es pulmonar y cerebral, el pronóstico es más delicado, ¿no? Las posibilidades, peor si es un paciente con HIV avanzado. Pero hay esperanza, ¿no? No son pacientes que no podamos tratarlo. Entonces ahí podemos usar fluconazol, 2 comprimidos de 200 al día, no fraccionados, algunos dan en la mañana, otros en la noche. Generalmente lo damos uno solo con control de la función hepática, ¿no? Ahora, si el paciente está además en tratamiento con HIV, a la dosis se baja, ¿no? Entonces, alternativa, anfotericina liposomal, ¿sí? La fluorocitocina con procesos neoplásicos en los HIV pareciera ser que ayuda, pero en general no lo combinamos con la anfotericina. El tratamiento puede ser de 3 a 4 semanas, pero después del último cultivo negativo. Es decir, para poder contar, recién tengo que tener cultivo negativo, aunque en general después de 2 meses tiende a negativizarse. Les comentaba de la histoplasmosis. Este hongo, Histoplasma capsulatum, es una levadura gemante. No es un organismo encapsulado, es una de las características que se lo puede reconocer. Está presente en muchas latitudes, especialmente en las zonas calientes, ¿no? Podemos tener un cuadro de alteración fibrocavitaria, o también podemos encontrar en casos agudos. Y en los casos crónicos hay que tomar en cuenta el antecedente del tabaco. Hay mucha relación. Y no importa la edad, si estás inmunodeprimido, debes pensar, ya sea en una histoplasmosis aguda, diseminada, o una histoplasmosis pulmonar crónica. Pregunto de examen, ¿cuáles son las formas clínicas de la histoplasmosis? Y la respuesta es simple, diseminada aguda o crónica pulmonar. Entonces, aquí vemos las imágenes, parece tuberculosis. Por suerte, hay en sangre un antígeno de histoplasma solo cuando está diseminado. La histoplasmina, su presencia más es para estudios epidemiológicos. ¿Cómo lo vamos a tratar? Si hay opción económica, anfotericina B. De 0,5, un poco más alta que la anterior. Antes decíamos 0,25, ahora aquí 0,5, 0,7. Y alternativa,
itraconazol, 200 miligramos. De más está decir el control de la función hepática que tenemos que tomar en cuenta. Algo que no es raro de encontrar en Santa Cruz son la paracoccidioidomicosis, o también conocida como blastomicosis sudamericana. Una de sus variantes, la brasiliensis, que como tenemos frontera, podemos tener. Y algo que caracteriza a estos pacientes que tienen lesiones también en ganglios. Sigue siendo diagnóstico diferencial de la tuberculosis, pero cuando hablamos de la fisiopatología, tomen en cuenta que la alteración va a ser dada por la inmunidad. Pueden presentarse nódulos que pueden confluir como si fuera un granuloma, como si fuera una úlcera fibrocaseosa, que uno dice, no, esto es tuberculosis. La clínica es muy similar, solo que varía un poquito es la presencia de estomatitis o úlceras en la mucosa o en la piel. En la forma pulmonar, fíjense, muy similar a una tuberculosis diseminada, porque aquí estamos hablando de hepatoesplenomegalia y la confundimos con la histoplasmosis y la paracoccidioide. Por suerte, el cultivo es el que nos va a orientar. Radiográficamente no es tan fácil diferenciar. El único hemos dicho que podemos ver con una imagen como halo, pero estas otras formas de micosis no las identificas tan fácilmente. De ahí que se prefiere pruebas, como ser una de inmunofluorescencia para la coccidioidina. Eso tiene mejor sensibilidad. La anfotericina, dosis baja de 0,25 a 0 por kilo, pero siempre de uso hospitalizario. Y aquí, cuando estamos hablando de este tipo de micosis, recomendamos la prednisona de 20 a 40 miligramos por vía oral. Otra variante de micosis, la coccidioidomicosis. Una es la paracoccidioide y otra es la coccidioidomicosis. Esto habitualmente es una pulmonar primaria, pero también puede diseminarse a cualquier parte de nuestro organismo. No es tan raro, solo que lamentablemente nosotros en Bolivia no hemos podido tener una estadística apropiada. Sí, está muy relacionada con los agricultores. Desde el punto de vista fisiopatológico tenemos formas primarias, pulmonar cutánea o secundaria como una pulmonar resistente. Mire esa lesión cutánea. ¿Sospecharían que se trata de una lesión micótica? Si el paciente es inmunodeprimido, sí, hay que tomarlo en cuenta. En cambio, la forma generalizada, habitualmente lo vas a detectar con patología pulmonar, como si fuera una neumonía. Pueden haber cavidades, puede haber nódulos y pueden haber adenomegalia en diferentes partes. De ahí que lo ideal es con una prueba directa del germen encontrado, ya sea a través de un cultivo o una biopsia. La prueba de la intradermorreacción, la IDM, tenemos que tener un 100 del antígeno y la lectura recién la vamos a hacer 36 horas después. Comienza a dar un eritema, igual que la prueba de la tuberculina, lo vas mirando, ¿no? Pruebas serológicas podemos tener, pruebas de glutinina, pero recién positivos la segunda o tercera semana. Y la fijación del complemento es el mejor marcador, pero que está indicando diseminación. Tratamiento puedes escoger cualquiera de estos imidazoles, dependiendo de la tolerancia del paciente y dependiendo de la respuesta. Siempre déjenlo para de último la anfotericina, por efecto tóxico que tiene, dependiendo de tu estado general. Entonces, o bien escoges itraconazol o fluconazol. El fluconazol es un poco más económico y lo vamos a, y de preferencia cuando tenga relación neurológica. Otro hongo que no es tan raro es el Blastomyces dermatitis. Este pues, generalmente es crónico o subaguda. Y esto se ven como lesiones granulomatosas supurativas en pulmón, en piel y en hueso. No tengo muchos datos de Bolivia, pero puede darse desde la zona norte hasta la zona sur.
Y tenemos la forma pulmonar, la forma cutánea o la forma ósea o la forma sistémica. ¿Cómo diferencia? No es tan simple, pero por suerte el examen directo, por eso pedimos cultivo y antigrama más tinción de gran más micosis cuando sospecho hasta que me llegue el cultivo. Y de esas lesiones granulomatosas podemos hacer una biopsia, ¿no? El tratamiento puede ser anfotericina o itraconazol. Cuando vamos a usar itraconazol, de preferencia vamos a usar endovenoso por la agresividad del cuadro. Esta otra micosis, como mucormicosis o cigomicosis y ficomicosis, es un hongo oportunista y puede afectar piel, tejidos subcutáneos, senos, pulmón, fíjense, cualquier parte del organismo puede. Y esta mucormicosis tiene sus variables, o bien del grupo Rhizopus o Absidia y Mucorrhizopus. Esta es la especie más frecuente. Todo esto con seguridad que lo han llevado en bacterias, así que no voy a entrar en muchos detalles. Lo que sí hago recuerdo que el hongo puede ingresar por cualquier vía. Puede ser personas que agarran esos palitos y lo ponen en la boca y están jugando, tienen esa costumbre y de ahí comienza a través de la mucosa, ya sea el paladar o las fosas nasales, ¿no? Y de ahí se va a ir extendiendo, como hemos visto alguna vez. Estos pacientes además presentan cuadros metabólicos como ser una acidosis y están relacionados con la diabetes, ¿no? Entonces, fíjense de que tienen características de pacientes inmunodeprimidos. Lo que sí se ha visto es que no hay un contagio de humano a humano. Fíjense, a veces esas lesiones pueden ser tan severas que uno dice, ¿cómo se ha dejado tantos días? Se la ha comido toda la nariz y no hay. Entonces, esto, pues, no tengo una respuesta para eso. Entonces, cuadro clínico va a depender de sus características. Si está afectando como un cuadro de sinusitis o el cuadro te está afectando hueso, ahí tenés que hacer con estudios, de preferencia una tomo o una gamografía. Y hay que tomar en cuenta como diagnóstico diferencial el aspergilio, la pseudomonas, la pseudoescherichia boydii, que aparentemente dan esa clínica similar. En la forma pulmonar generalmente es agudo, en pacientes neutropénicos o inmunodeprimidos, ¿sí? Inclusive puede dar signos de síndrome de infarto pulmonar, esa hemoptisis que nos hace sospechar. Y si ese paciente con comorbilidad, ya sea por diabetes o por renal, la progresión es bastante rápida. Y la forma diseminada asusta, ¿no? Porque generalmente ya eso es algo más serio, porque está afectando el sistema nervioso central o tubo digestivo, corazón, válvulas, piel, o sea, cualquier parte. Es un hongo bastante agresivo, ¿no? Entonces, para su diagnóstico, que por esas lesiones que son muy parecidas y uno puede decir, no se trata, lo ideal es tomar una muestra directa, ya sea tomando el contenido o sacándole un pedazo del tejido. Anfotericina, miren las dosis total, 2 a 4 gramos, dosis alta. Si tu paciente pesa 50 kilos, ¿cuántos gramos le tengo que dar? Entonces es fácil hacer una calculadora o un papelito cuando no lo tenga claro, ¿sí? Y el neumocistis siempre lo venimos hablando. El neumocistis carinii, que antes se lo conocía como Hiroeshi, ahora el Hiroeshi lo dejamos para los animales. Este hongo generalmente lo vemos como diagnóstico diferencial de las meningitis, de las tuberculosis de tipo miliar, en la miliar. Es uno de nuestros diagnósticos diferencial, especialmente cuando el paciente tiene inmunodeficiencia. Entonces, ¿cómo llegan? Habitualmente son por inhalación. Ingresa a los alveolos, de ahí comienzan a hacer estos cambios en los alveolos, dando un exudado de tipo espumoso, de tipo vacuolado. Y la clínica, ¿cómo reconozco un cuadro clínico de un neumocistis carinii? No es tan fácil, porque el paciente inmunodeprimido tiene HIV, también voy a pasar tuberculosis, micosis, o sea, entonces no hay algo específico como para poder decir,
Lo que sí en la tomografía sí me orienta, ¿no? Paciente con esas lesiones de tipo infiltrados, de tipo micronodular, tipo miliar, pues ahí eso orienta bastante. En la tomografía más detallado y se han dado casos raros de diseminación. Fíjense aquí, ¿qué hablamos? O en esta tomografía, esta no es una radiografía, esta es una tomografía con un corte coronal que estamos viendo la parte posterior. Entonces, cuando miramos esto decimos, puede ser tuberculosis, pero un momentito, tuberculosis es más en la parte de los lóbulos. Aquí la parte de los lóbulos superiores no hay, descartemos, hay HIV, ahí tienes patrón, inclusive hasta de gemación. Ok, busquemos el, el, el Hirobeshi para poder tener un diagnóstico más apropiado. Existen pruebas desde ELISA, amplificación con PCR, inmunofluorescencia. Tenemos esa opción para confirmar. Y el tratamiento, fíjense aquí, no utilizamos los imidazoles. Aquí vamos con el cotrimoxazol forte, el trimestoprim más sulfamethoxazol. Es uno de los medicamentos que voy a requerir. Y si hay signos de inflamatorio o diseminación, agrego un corticoide, por favor. Eso tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, habitualmente 5 miligramos por kilo de trimestoprim y 25 de sulfamethoxazol. Habitualmente lo damos cada 12 horas el cotrimoxazol, ¿no? En cambio aquí lo estamos haciendo más agresivo. De 6 a 8 horas lo estamos dando, ¿sí? Y el cuadro clínico es muy similar, pero hay que tomar en cuenta la posibilidad de una hepatitis, ¿sí? Entonces, otras alternativas, la dapsona, que aprendieron en farmacología, se puede ser la clindamicina, comprimaquina, la pentamidina, y complementariamente generalmente lo asociamos con corticoides. Pronóstico va a depender de las características generales del paciente y de cuántos órganos estén comprometidos. ¿Hay forma de prevenir? Por supuesto, ¿no? ¿Cómo evitamos que nuestras personas se enfermen de HIV? Bueno, y está con HIV, ¿cómo hacemos para evitar que ande con barbijo, ¿no? De preferencia para evitar. Ok. ¿Alguna pregunta para la micosis? Bien, queda claro. Activen su cámara para que no se estén durmiendo, por favor. Bien. A ver. Robiño, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de un paciente que tenga ahí una imagen compatible, usted dice, con un cuadro de un Hirobeshi? VIH, doctor. No, tuberculosis. Tuberculosis. Tuberculosis, porque el VIH no te da esos infiltrados pulmonares como si fuera un miliar, ¿no? O tuberculosis o Muy bien, pueden apagar su cámara. Vamos a anotar hoy el otro tema que tenemos para avanzar. Habíamos dicho las bronquiectasias, porque es parte de estas enfermedades crónicas. Sí, levantó la mano, déjeme ver quién me tocó el timbre. Marcelo. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Disculpe, con respecto a lo que es las prácticas de mañana, con con el problemático todavía que queda aún del combustible, que es un poco complicado pillar transporte, sobre todo para mis compañeros que viven bastante lejos. Le quería preguntar si mañana se va a pasar de manera presencial o virtual como estos días. Disculpe, doctor. ¿Desde cuándo usted es abogado representante de sus compañeros? Marcelo, dígale a sus compañeros que la instructiva que ha salido de la universidad, que yo no la había visto, es clases presenciales. Entonces,
Si hubiera algún cambio en la mañana, yo les comunico, pero la alternativa es clase presencial. Entonces se mantendría presencial, ¿no, doctor? Sí, por favor. Listo, muchas gracias. Tal vez la teoría podríamos hacer porque tarde no es fácil de pillar, pero las prácticas yo creo que va a ser presencial, ¿ya? ¿Me avisan si se ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, se ve. Ok. Las bronquiectasias, estas lesiones a nivel de bronquio, pueden ser secundarias a diferentes enfermedades crónicas. Las bronquiectasias son dilataciones anormales y permanentes de los bronquios de mediano calibre. Esto debido a la destrucción de las características de sus paredes, especialmente la elastasa, y normalmente va desde la cuarta a la novena generación de las divisiones. Recuerden que carina, bronquio izquierdo, bronquio derecho, y de ahí comienzan las ramificaciones. Entonces, a partir de la cuarta hasta la novena es lo más habitual de encontrar. Reid es el que más se utiliza su clasificación, que tenemos 4, ¿no? La normal, luego tenemos las cilíndricas, de ahí tenemos la sacular y de ahí tenemos las varicosas. Esas 4 es bueno tomarlas en cuenta para tratar de reconocerlas desde el punto de vista de imágenes o de la patología cuando te llegue. Aunque el tratamiento y la conducta pues no cambia si es que es de un tipo sacular o varicoso, es lo mismo, pero en la fisiopatología nos enseñan a diferenciar. Hay ciertas características para que la persona pueda desarrollar como ser factores congénitos, como vamos a ver, y existen factores adquiridos. Y los adquiridos generalmente son infecciones graves, por ejemplo, neumonitis grave, por causas virales, por causas bacterianas. Y las bronquiectasias congénitas se asocian con alteración de enzimas en el cuerpo, porque hay una inmunodeficiencia en una de las enzimas de la elastasa. Y está relacionada con la fibrosis quística o el síndrome de Cartagener. Entonces, estas bronquiectasias adquiridas son por 2 factores. Como te falta esta sustancia elastasa, más el cuadro de obstrucción por los mocos que hacen tapones o infecciones asociadas. Entonces, en este esquema, para tratar de entender un poco la fisiopatología, vemos que al haber un proceso inflamatorio por cualquiera de las causas, va a alterar a nivel de la pared. Esa pared pierde su estructura, comienza a dilatarse, esa dilatación impide el drenaje adecuado, de ahí vemos que se altera la contracción, por lo tanto va a haber acúmulo de secreciones y destrucción de esos bronquios. Eso vamos aumentando a zonas segmentarias, esos tapones de moco lesionan alveolos provocando atelectasias, esto lleva a pérdida de volumen pulmonar y vamos a ver que cambia la respuesta de la resistencia de la pleura, especialmente negativa. Y estos cambios de presiones en la mecánica pulmonar son los que comienzan a dilatar esos bronquios que están deformados y vamos a ver que a veces se convierten entre unas bullas. El otro día estaba con una discusión con el doctor Javier Aguilar, en el cual había una tremenda bulla que ocupaba casi todo ese lóbulo y él me decía es una bronquiectasia, porque sigue el bronquio. Yo tenía mis dudas, digamos, porque no llega a dilatarse tanto un bronquio, pero no se discute. Se escuchan opiniones siempre, pues, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del microscopio, vamos a ver que son más frecuentes en los lóbulos inferiores y medios. La gravedad tiene mucha relación. En la cilíndrica, los bronquios dilatados, las varicosas, se alternan con sitios estrechos
y las saculares terminan generalmente estas dilataciones en fondo de saco. Entonces, si ustedes entienden todo ese esquemita que hemos hablado, es simplemente comprender la fisiopatología. Pero además de las características de la lesión de la pared y la mucosa, vamos a ver que hay una hipertrofia glandular, vamos a ver que hay signos de fibrosis y puedes encontrar signos de neumonitis por la inflamación, ya sea viral o bacteriana, ¿no? Esto afecta a la parte del aporte vascular, arterias bronquiales hipertrofiadas para tratar de compensar a través de ese shunt. ¿Cuál es la clínica? Proceso crónico. Proceso que va avanzando y su característica es tos y expectoración. Purulenta, abundante. Lo de purulenta porque se sobreinfectan, abundante porque hay esa hiperproducción de glándulas. Puede haber hemoptisis y esputo hemoptoico. Y puedes tener periodos normales o periodos de exacerbación con fiebre, con características de un proceso inflamatorio y que no es específico de la bronquiectasia, sino es de la sobreinfección, ¿no? Entonces, vas a ver que puede haber causas de neumonía por virus, pacientes con bronquitis crónica, pacientes que ya tienen una fibrosis secundaria a una patología previa, estenosis de las zonas inflamadas de esos bronquios, pueden haber tumores endobronquiales, puede haber obstrucción por cuerpo extraño o hasta un absceso pulmonar como factores que desencadenen esas bronquiectasias. ¿Qué encontramos al examen físico? Va a depender del tiempo de evolución del paciente, va a depender de la comorbilidad, pero cuando está activo el cuadro y como hay expectoración, hay todo, entonces vamos a encontrar estertores. ¿Qué tipo de estertores? Roncus, porque afecta bronquios. Perdón. Y a veces puedes encontrar sibilancia en esos segmentos que están estenosados, ¿no? Entonces va a depender del tipo de bronquiectasia, pero en general lo que más te va a llamar son los roncus y esa tipo crepitaciones, pero que no son crépitos porque los alveolos no están comprometidos. Y siempre que sospeches bronquiectasia, especialmente cuando estés pensando en algo congénito, pídele una radiografía de senos paranasales a ver si no encontramos signos de sinusitis crónica y pólipos nasales. Aunque la sinusitis crónica, pues con anamnesis la podemos reconocer. ¿Qué encontramos en la radiografía? Vas a encontrar el engrosamiento de la pared bronquial. Recuerden que el bronquio son estos puntos negros, ¿no?, que hay ahí. Pero recuerden que no son en los bronquios grandes, ¿no? Estamos hablando de la cadena recién en la cuarta y la novena, es decir, vamos a buscar de la parte media hacia abajo. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a poner un poquito la lupa. Si ustedes se fijan acá, ¿cómo tenemos esto que me está sugiriendo que aquí tengo una bronquiectasia, aparte de los infiltrados intersticiales que hay? Entonces mejor le pido una tomografía. Y en la tomografía pues es más evidente, ¿no? Es más evidente esas lesiones. Estos son los bronquios que están dilatados. Y acá, fíjense, se forma como una bulla. El paciente que le decía, todo esto ocupaba, me decía Javier, parece una bronquiectasia esa bulla. Entonces, base a la clínica, de preferencia mejor una tomografía, la broncografía, casi no la pedimos, es incómodo meterle líquido, pero la tomografía es más fácil de poder visualizarla, ¿no? ¿Qué estudio es este? Contraste en el bronquio. Fíjense, aquí está el catéter donde se está metiendo un contraste y aquí se están dibujando este tipo de lesiones que son tipo varicosa. Acá, ¿qué tipo serían? Fíjense como si fueran abscesos, pero no son abscesos, están dentro de los bronquios. Estas son las famosas, ¿cómo se llaman las que terminan en fondo de saco? Saculares. Saculares, muy bien. Las complicaciones siempre van a ser las sobreinfecciones, ¿no? Pueden haber ruptura de esas paredes que va a llevar a hemoptisis,
pueden haber abscesos pulmonares. Con el tiempo, a medida que progresa, aumenta la resistencia, vamos a tener hipertensión pulmonar que va a llevar a un col pulmonar y terminamos con una insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento? Para la bronquiectasia no hay un medicamento específico, a no ser que estemos seguros de que falta esta enzima. De ahí que siempre vamos a estar tratando con antibióticos las complicaciones de las sobreinfecciones. Una fisioterapia ayuda especialmente donde veamos que hay acúmulo de esas hipersecreciones, ¿no? Entonces, los tiempos generalmente son prolongados y vamos rotando. Claritromicina por vía oral, un macrólido cada 12 horas, o si tengo un poquito de recurso, puedo irme a una roxicitromicina un poquito más caro, pero más tolerado, y acitromicina, más tolerado que la eritromicina. Si en caso de que no mejora, puedo usar la amicacina, un aminoglucósido o la gentamicina, pero con toda la precaución de la función renal. ¿Sí? Entonces, ayudan las nebulizaciones, ayudan los expectorantes, un ambroxol, colítico, Elidera, Elis, pero siempre y cuando pueda tomar líquido el paciente, el mejor fluidificante es el agua, ¿sí? Cuando las bullas son muy grandes, cuando esas bronquiectasias son muy grandes, pues es necesario hacer resecciones, ¿no?, quirúrgicas para tratar de mejorar. Y en ocasiones hay que sacar el segmento. Esto son palabras mayores que lo manejan más los cirujanos. El pronóstico es bueno cuando llegas inclusive a la parte quirúrgica, va bien, porque le disminuye la disnea y le permite tener más espacio para poder ventilar. Marcelo está con la mano levantada, dígame, joven. Perdón, doctor, no había bajado la mano. Ok, Marcelo. ¿Alguna pregunta? Ok. Unos vidrios mañana en la práctica. Sí, Sergio, levantó la mano. Perdón, estaba muteado. Doctor, yo quería pedirle si podía dar mi examen práctico mañana con el grupo del miércoles. Es que el día viernes, que es mi práctica, tengo otro parcial a esa misma hora. Sí, claro, joven, no hay problema. Ok, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Flavia levantó la mano. Sí, doctor. ¿Hay algún diagnóstico diferencial de las bronquiectasias? No, porque, bueno, cuando estás viendo a simple vista, sin tomar en cuenta la clínica, a veces las bullas las puedes confundir. Las bullas son las destrucciones, esas imágenes cavitarias que puede destruir el parénquima, y las puedes confundir con una bronquiectasia. Ok. El día jueves avanzamos insuficiencia respiratoria y cáncer pulmonar. Para los que recién llegaron, tomen en cuenta, por favor, el examen día martes de la siguiente semana, a las 19:45. Los temas son bronquitis crónica, EPOC, asma, pleuresía, neumotórax, micosis pulmonar, bronquiectasia, insuficiencia respiratoria y cáncer pulmonar. Esos temas chiquititos son para este examen. Ahora, lo que sí quiero que le ponga un poquito de empeño, porque las notas, como ya se las publiqué, no están muy bonitas, ¿no? Entonces, pónganle un poquito más de esfuerzo para que mejoren esas notas, por favor. Que tengan buenas noches. Doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Dígame, Flavia. La anterior semana dijo que podíamos ver nuestros exámenes. ¿Mañana podemos verlos igual? Claro que sí. Los exámenes los tengo en el casillero del hospital para que en el momento de la práctica ahí me dicen y lo pueden mirar con gusto. Ya, ok. Gracias, doctor.
De nada. Buenas noches.